y bendiciones nuevamente por acá en la Escuela Teológica Integral Reformadora. Vamos a la clase número 3 de lo que es la Cristología de alta crítica, tema muy bueno para discutirlo, para escudriñarlo, para investigar qué somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús y muchas cosas más. Melquisedec como preexistencia de Cristo. Este tema, parecido a lo que acabamos de ver acerca del ángel de Jehová como preexistencia de Cristo, vamos a escudriñarlo, vamos a revisarlo para que podamos entender un poco más sobre esta área, ya que en la mayoría de nuestros institutos teológicos se da biografía de Cristo, no cristología de alta crítica. Son pocas las casas de estudio que tienen este material. Bueno, gracias a Dios acá lo tenemos por la gracia de Dios a través de la pluma del maestro José Briceño, el cual nos representa desde el punto de vista jurídico como escuela teológica. Vamos entonces a ver Melquisedec como preexistencia de Cristo. Vamos a ver, haciendo un análisis preciso y conciso se puede señalar que la figura de Melquisedec no es ni representa a la persona de Jesús, por lo que no se puede adjudicar a Jesús preexistencia en la persona de Melquisedec tampoco. No se debe en la persona del Verbo, pero ahora en la persona de Melquisedec tampoco hay preexistencia de Jesús. Muy poco registran las escrituras de la persona de Melquisedec. En Génesis 14:18 registra que era rey de Salem, probablemente Jerusalén actualmente, y sacerdote del Dios Altísimo. Eso es lo único que registran las escrituras acerca de este personaje. El sacerdocio de Jesús, escuche esto, el sacerdocio de Jesús, creo que nosotros estuvimos estudiando sobre Hebreo, sobre los sacerdocios. Creo, no sé si yo les aclaré acá, que no solamente hay dos sacerdocios, hay tres sacerdocios. Creo que ya yo aclaré eso acá. Entonces, uno es el sacerdocio de Melquisedec, otro es el sacerdocio de Aarón, y otro es el sacerdocio de Melquisedec. En cuanto al sacerdocio de Jesús, tiene en común, ¿sí?, relación, denominador con el de Melquisedec, que ambos fueron constituidos en el orden y la soberanía de Dios. Es decir, todo sacerdote debería ser descendiente de la tribu de Leví. El caso de Melquisedec es semejante al de Jesús. Ninguno de los dos descienden de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá, mientras que Melquisedec no tenía descendencia levítica. El sacerdocio de Melquisedec es un tipo del sacerdocio de Jesús en el sentido genealógico, y se dio para marcar un precedente para un subsecuente. Es decir, el de Melquisedec es un precedente para luego un subsecuente, que es el caso de Jesús. El término sacerdocio que Dios estableció fue a Melquisedec. El siguiente son los levitas y el subsecuente es Jesús. Dios, para poder constituir a Jesús como sacerdote, sin ser de la tribu de Leví, tuvo que marcar un precedente, constituyendo un sacerdocio que no fuera de la descendencia de los levitas, para luego de la constitución de los levitas como sacerdotes levantara uno semejante al primero o al primer sacerdote, sin ser de la tribu de él, del orden de Melquisedec, de la tribu de Leví, perdón. Esto es lo que significa
cuando dice en la carta a los hebreos que Jesús como sacerdote fue constituido en el orden de Melquisedec. Melquisedec fue un precedente, los levitas son los siguientes y Jesús es un subsecuente. La figura de Melquisedec es más que un antecedente, es un precedente, alguien que está antes del siguiente, pero que deja establecido y demarca un principio de acceso para dar la posibilidad a un subsecuente. La figura del siguiente, los levitas, anula la figura del precedente Melquisedec, pero el precedente Melquisedec le da paso a la figura del subsecuente Jesús. Pero se debe entender que Melquisedec no es la persona de Cristo. La figura y la semejanza están en el sacerdocio, no en el personaje. Ahí es donde está el detalle. La figura está en el sacerdocio, no en el personaje. En Hechos 7:3 se nos dice que Melquisedec era sin nombre y sin padre y sin madre, que no tiene principio de día ni fin de vida. Si hacemos una crítica analítica a los términos antes mencionados, registrados en Hechos 7:3, nos daremos cuenta que no tiene que ver ni hacer referencia a un ser eterno, divino, sin nacimiento, ni muerte. El término sin padre y sin madre tiene que ver con su genealogía o ascendencia, indicando que dicha genealogía no era levítica, porque sus padres no pertenecían a la tribu de Leví. No quiere decir que Melquisedec no tenía ni padre ni madre, como si fuese un ser misterioso, como muchos lo han interpretado. El término ni tiene principio de día ni fin de vida, no tiene nada que ver con eternidad. Lo que quiere decir es que nadie sabe cuándo nació ni cuándo murió, no hay registros del caso. Los términos sin padre ni madre y ni tiene principio de día ni fin de vida deben entenderse con relación al orden del sacerdocio de Melquisedec, no a su persona física. Melquisedec no tenía una ascendencia oficial según el orden de Aarón, levita, ni había registrado de su fecha de nacimiento o muerte. El sacerdocio de Jesús era semejante al de Melquisedec en cuanto a la falta de ascendencia levítica. Para concluir con este tópico, no se debe tomar la figura de Melquisedec como una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento, alegando así la preexistencia de Jesús en Melquisedec. En todo caso, lo que sí podemos alegar es que Melquisedec era un tipo de Cristo en referencia al oficio sacerdotal solamente. Sin embargo, del sacerdocio de Cristo se dice que es eterno. Del sacerdocio de Melquisedec no hay registro que es eterno, tampoco de los levitas. Referente al verbo, entonces ya estamos claros con la persona de Melquisedec. Referente al verbo, a continuación estudiaremos la persona del verbo para proseguir más adelante con el estudio de la unión hipostática, la unión de lo
divino y lo humano. Dar una definición del verbo es como tratar de analizar a Dios mismo, ya que el verbo es Dios. La teología, en todas sus extensiones, no ha podido dar un concepto preciso y conciso de la seguridad o de la segunda persona de la deidad, ya que en este aspecto existe muy poca información. Juan fue el único escritor que se refirió al verbo a través de sus escritos, y como dato resaltante podemos señalar que solo en 5 versículos de su libro se refiere a este punto. Juan 1:1 y 1:14, y Primera de Juan 1:1 y 5:7, y Apocalipsis 19:13. No hay más. Eso es todo lo que se escribió hablando del Nuevo Testamento, del verbo. Se conoce que hizo en varias ocasiones teofanías en la figura del ángel de Jehová. Es Dios, Juan 1:1. Formó parte en la creación, Juan 1:3, Hebreos 1:3, Salmo 33:6. Sostiene y sustenta al universo, Colosenses 1:17. Es la segunda persona de la deidad desde el punto de vista teológico, Primera de Juan 1:2 y 5:7. Formó parte de la encarnación, Juan 1:14. Debemos aclarar que el término verbo no aparece en los textos originales. El término que aparece es logos, traducido como palabra. Y esta acepción no está expresada en forma gramatical, sino como el contenido o pensamiento transmitido. Es decir, es la expresión de Dios, siendo Dios mismo. El logos es la totalidad de Dios, del gran yo soy. Eso es en cuanto al verbo. La encarnación del verbo, según lo escrito en Isaías 6:8 y Filipenses 2:5 y 8, el trono de Dios en el tercer cielo. Hubo una conversación en la que se dieron algunos acuerdos. Vemos que durante esta conversación Jehová Dios puso ciertas condiciones que debían cumplir el verbo para poder encarnar y hacerse manifiesto en la persona de Jesús. Las aceptaciones de esta condición por parte del verbo están consideradas por la alta crítica teológica como una humillación por parte de Dios, el verbo. En Filipenses se nos dice que el verbo, antes de manifestarse en la persona de Jesús, se humilló y se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, haciéndose hombre. Si analizamos bien la carta que escribe Pablo a los filipenses y hacemos análisis a algunos términos, nos daremos cuenta que en dicho pasaje Pablo presenta la humillación del verbo anterior a la de Jesús, aunque no se describe en el pasaje el vocablo verbo en forma literal. En el sentido tácito, en la oración se encuentra la figura del verbo. Analicemos el pasaje. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios,
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 y 10. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí está haciendo referencia a la persona de Jesús el Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En este párrafo se está haciendo referencia al estado de transición de lo divino a lo humano. El vocablo despojarse, que indica una acción, demarca el momento en que el verbo tomó la decisión de humillación. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este segmento se deja ver el momento en que se produjo la unión hipostática, la unión indisoluble, párale a esto, la unión que indisoluble de lo divino con lo humano. Esto es lo tremendo del caso. Es decir, el verbo pasa a hacerse humano, se le llama la unión hipostática, las dos naturalezas, lo divino y lo humano. Lo serio del caso es que es una unión indisoluble, es decir, no tiene retroceso, no tiene marcha atrás. Yo no sé si esto le habla a usted, pero esto a mí. En cuanto a mí, voy, y disculpa la redundancia, me habla a mí. ¿Cómo así? Ok. Así como el verbo determinó hacerse carne para no tener retroceso y lograr un objetivo de salvarlo a usted y salvarme a mí, cuando nosotros llegamos a Cristo, hubo una unión entre lo carnal, lo humano y lo espiritual, por fe. Y se produjo en nosotros, no una hipostasis, ¿no?, pero sí se produjo en nosotros una nueva naturaleza, la cual, así como el verbo no puede volver a ser verbo, ahora es Jesús, usted y yo, que nacimos de nuevo, no podemos volver atrás. Ese paso de fe que dimos, como el paso de fe que Él dio, produjo, en el caso del verbo produjo a Jesús, en el caso de nosotros produjo una nueva criatura. Si usted no lo entiende de esa manera, se lo respeto, pero yo lo veo desde ese punto de vista en cuanto a el octaviano espiritual, a mi espíritu. En proceso tenemos el alma, o tengo el alma, y el cuerpo tiene su etapa también. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que el término también que aparece en el pasaje para hacer referencia al sentir de Jesús concerniente a su estado de humillación, indica gramaticalmente que Jesús como hombre está haciendo exactamente lo que anteriormente alguien hizo por igual. En este caso, es decir, el hecho de que el término también está antes de mencionar a la figura de Cristo, indica que el Cristo está instando a los creyentes, es decir, a usted y a mí, a tener una aptitud y actitud de humillación como lo hizo Jesús después de haberlo hecho el verbo. Es decir, el verbo primero se humilla para que nazca la figura de Jesús, ¿sí? Luego Jesús se humilla, ¿sí? Como ejemplo, para que usted y yo hagamos lo mismo, así como se humilló el verbo y se humilló Jesús, usted y yo hagamos lo mismo. Dios nunca le va a pedir a usted que usted haga algo que Él no ha hecho y que Él no está haciendo. Si el término también estuviera antes de la expresión vosotros,
entonces el mensaje sería que los creyentes deberían hacer lo que Cristo anteriormente hizo sin incluir a la persona del verbo. El término también viene del griego kai, que indica similitud de actitud o de proceder. El pasaje en cuestión corrobora lo antes dicho. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si continuamos nuestro análisis, nos daremos cuenta que el término, el cual siendo en forma de Dios, se refiere directamente al verbo, lo cual se puede corroborar al leer la continuación. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El término forma, el término forma que aparece en el pasaje viene del griego morfe, que indica rasgo distintivo, especial o características de una persona que nadie más puede tener, a excepción de alguien que sea Dios mismo. Además, observamos que el término igual a Dios que aparece en el contexto indica y hace referencia a alguien que tiene la misma naturaleza de Dios, porque también es Dios. En el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, se le atribuye el despojo y la humillación al verbo. A continuación citaremos el pasaje. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Si analizamos bien el pasaje, nos podemos dar cuenta que el verbo vino en forma voluntaria a entrar en una condición en la que anteriormente no estaba. Esto es lo que Juan en el capítulo 1, verso 14 afirma cuando expresa: y aquel verbo se hizo carne. Una vez que el verbo se hace carne, nace la figura de Jesús, el Theanthropos, es decir, Dios hombre. Entonces es cuando Pablo presenta la humillación de Jesús posterior a la del verbo. Citemos el pasaje. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, haciendo referencia al verbo, y estando en la condición de hombre, haciendo referencia a Jesús, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia hasta la muerte de cruz, por lógica, se entiende que está haciendo referencia a Jesús, ya que el verbo no puede ver muerte. Lo grande que debemos apreciar o aprender de esto es que si Dios en la persona del verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús, pero por igual, con todo y que Dios en el verbo se haya humillado y Jesús como hombre no procede a su humillación, la humillación del verbo pierde su significado y su objetivo. Por lo tanto, Jesús entonces toma la actitud que ya el verbo había tomado. La grandeza de la humillación del verbo consiste en que en dicha humillación se dio todo lo contrario a lo que Satanás quiso hacer mientras estaba con Dios. ¿Quién? Satanás, sin ser Dios, quiso ser Dios, quiso ser igual a Dios, mientras que el verbo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿En qué consiste la humillación del verbo? Vamos a analizar esta área.
Anteriormente afirmé que el Verbo se le dieron condiciones para venir a formar parte de la humanidad en la vida de un hombre llamado Jesús. Dichas condiciones no lo afectaron como Dios, pero sí lo limitaron en su deidad. Veamos las condiciones. Según Primera de Reyes 8:27 y Segunda de Crónicas 6:18, los cielos y los cielos de los cielos, ¿cuántos cielos me habla? 3. No sostienen la grandeza de Dios. No hay espacio en el universo que pueda limitar a Dios en su grandeza. Él es infinito. La humillación del Verbo consiste en que, siendo lo más inmenso como Dios, viene a ser un embrión, un habitáculo para estar en el vientre de una mujer, siendo infinito y no teniendo medida, vino a formar parte de una figura microscópica, significativamente hablando, que es un embrión. Salmo 39:16 dice: mi embrión vieron tus ojos. Es decir, siendo todo lo que como Verbo era, vino a ese nivel de limitaciones y a ese nivel de meterse en el vientre de una mujer por 9 meses. Y por 9 meses, comparado con lo que él era, pues estaba viviendo, pudiéramos decir, como humano, un proceso de 9 meses de inutilidad, pero con un propósito grandioso y portentoso. Dejó la alabanza de los ángeles para venir a recibir el vituperio de los hombres en la vida de un hombre, sin poder intervenir en su defensa. Juan 17:5 y el Salmo 22:6, Isaías 53:3. Es decir, se despoja de toda su gloria, se despoja de su prerrogativa, se despoja de todos sus privilegios y beneficios. Deja una esfera de gloria para habitar en un mundo corrupto por el pecado. Juan 17:5. Siendo la fuente de la bendición, vino a morar en un ser que fue hecho maldición. Lucas 1:39 y 42 y Gálatas 3:13. Siendo 3 veces santo, vino a habitar en un ser que tomó todo el pecado de la humanidad para pasar a ser el germen del pecado. Esto es Jesús, Isaías 6:3 y segunda a Corintios 5:21. Siendo el que le dio vida a todas las cosas y estando en él la vida, vino a tomar y a formar parte de un ser, Jesús, que pasó por las muertes, tanto espiritual como física, permaneciendo 3 días y 3 noches en un cuerpo inerte. Salmo 88:3 y 5, Hebreos 2:14 y Apocalipsis 1:18. Ahora, vemos el nivel de humillación al cual el Verbo se sometió. Ahora, el Verbo, como omnisciente, ¿sabía todo esto? Sí, como omnisciente lo sabía todo. Jesús no lo sabía, pero el Verbo sí lo sabía todo. Y con todo y eso, prefirió, ¿sí?, en vez de seguir en su posición, rebajarse a este nivel que acabamos de ver en las Escrituras. Cuando se produce la muerte física en Jesús, su ser, su espíritu y su alma se fueron al Hades, pero el Verbo se quedó en el cuerpo. Y esto fue lo que permitió que su cuerpo no se pudriera, ya que la persona del Verbo en el cuerpo inerte de Jesús preservó
el cuerpo y no permitió que su cuerpo viera corrupción. ¿Entiende usted esto? Yo no sé. Pero hay cosas en Dios que solamente hay que conocerlas y aceptarlas, porque nuestra mente es finita y la de Dios es infinita. Por lo tanto, no procure entender a Dios. No, sencillamente conózcalo y acepte las cosas de Dios y obedezcamos. Hay cosas que nuestras limitadas capacidades no nos van a dar para entenderlas, pero a medida que vayamos pasando y vayamos leyendo y vayamos escudriñando y caminemos sobre ellas, hay lo que se llama iluminación. Eso va a venir y vamos a entender niveles que por ahora de repente nos cuesta captar, nos cuesta recibir. Ahora, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hechos 2:31. En Hechos 3:15 se nos dice que en Cristo está el autor de la vida, haciendo referencia al Verbo. Es totalmente falso en lo teológico alegar que Jesús no tuviera un espíritu en su ser, ya que el Verbo ocupó el lugar de éste. El pensar así es entrar en el campo del apolinarismo, doctrina que negaba la posibilidad que Jesús fuera un espíritu con un alma y que tenía un cuerpo. Jesús como persona humana es tricótomo. Él fue y es un espíritu, tiene un alma y vivió en un cuerpo desde la parte humana, ahora vive en un cuerpo glorificado, ¿sí? El conjunto de la deidad por los siglos de los siglos siempre ha permanecido junto y por primera vez, oiga esto que viene, y por primera vez se